Gustan acompañarme a Gálatas en el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 17 al versículo 21. La palabra del Señor nos dice así: pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? De ningún modo. Porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Pues mediante la ley yo morí a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos enseñas a través de ella. Señor, te pedimos que tú ilumines nuestro entendimiento, Señor, y que tu palabra, Señor, penetre hasta lo profundo de nuestro corazón, que podamos ver la inmensidad de tu amor, que podamos apreciar la obra de tu Hijo en la cruz y que podamos descansar en el poder del Espíritu para vivir la vida cristiana cada día de nuestra existencia en este mundo, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar. En Gálatas 2, versículo 16, encontramos nosotros la verdad central del Evangelio. ¿Cuál es la verdad central del Evangelio? Que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Y de nuevo vuelve a recalcar que por las obras de la ley, ¿cuántos? Nadie será justificado. Esta es la verdad central del Evangelio. Este es el no negociable del Evangelio. Que nadie es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. Eso significa entonces que ninguna persona en todo el planeta Tierra es perdonada. Ninguna persona se salva de la condenación del infierno por su propio esfuerzo, por sus propios méritos, por obedecer los mandamientos de Dios, ni por portarse bien, ni por hacer bien a los demás, ni por cumplir con ritos, ceremonias y sacramentos o disciplinas espirituales. Nadie se salva por eso. Eso significa entonces que nadie se salva por asistir a una iglesia cristiana. Nadie se salva por leer la Biblia. Nadie se salva por bautizarse o servir en la iglesia. La única manera de ser perdonados, la única manera de ser salvados de la ira venidera es exclusivamente mediante la fe en Jesucristo, sin añadirle ningún otro requisito, sin añadirle ninguna otra condición. Ni siquiera nuestra obediencia a la palabra de Dios contribuye a nuestra salvación. Es solamente la fe en Cristo que nos salva. Y nuestra obediencia a la palabra de Dios es el resultado y la evidencia necesaria de la salvación que recibimos al creer en Jesucristo. Eso quiere decir que como resultado, no la causa, como resultado de haber creído en Cristo, como resultado de haber sido perdonados, justificados, salvados por la fe en Jesucristo, el cristiano buscará vivir en obediencia a la palabra de Dios. Es porque ha creído en Cristo y ha sido salvado
que el cristiano asistirá fielmente a la iglesia. Es porque hemos sido salvados exclusivamente por la fe en Cristo, que serviremos en la iglesia, que ofrendaremos en la iglesia, que leemos la Biblia, que nos bautizamos, que compartimos con otros el Evangelio. Todas esas cosas son la manifestación, la evidencia, el resultado de haber sido salvados exclusivamente por la fe en Cristo. Ninguna de las disciplinas espirituales, ninguna de nuestras prácticas espirituales contribuyen en algo a la salvación. La salvación es exclusivamente por medio de la fe en Jesucristo. Pero ahora bien, una vez que hemos sido salvados por medio de la fe en Cristo, la pregunta es, ¿y qué hacemos con la ley de Dios? ¿Qué hacemos con la ley de Dios? ¿Qué hacemos con todos los mandamientos, ceremonias, ritos, sacrificios y demandas que Dios le dio a su pueblo por medio de Moisés y que quedaron registradas en el Antiguo Testamento? ¿Qué hacemos como cristianos? ¿Deben los cristianos circuncidarse? ¿Guardar el Shabbat? ¿Guardar las leyes alimentarias y las fiestas del Antiguo Testamento? Los supuestos cristianos que llegaron a las iglesias de Galacia decían que además de creer en Cristo, no negaban que se necesita la fe en Cristo, pero decían, además de creer en Cristo, es necesario que los cristianos obedezcan la ley de Moisés, porque es la palabra de Dios. Ellos le decían a los cristianos gentiles que si no obedecían la ley de Moisés, que eran los mandamientos de Dios mismo, estaban desobedeciendo a Dios. Y por eso el apóstol Pablo usó lo que había, la experiencia o lo que había sucedido con el apóstol Pedro cuando vino a la iglesia de Antioquía para mostrar que eso no es verdad. Recordemos que durante su visita a la iglesia de Antioquía en Siria, el apóstol Pedro estuvo conviviendo con los cristianos que no eran judíos. Anduvo con ellos, los visitaba en su casa, comía con ellos, sin ningún escrúpulo judío. Comiendo sin fijarse si eran alimentos inmundos o no inmundos. Sin embargo, cuando llegaron a Antioquía algunos judíos cristianos que fueron enviados por Jacobo, el apóstol Pedro entonces, por miedo, comenzó a distanciarse. Comenzó a apartarse y a dejar de juntarse con los cristianos gentiles por miedo a lo que los cristianos judíos que venían de Jerusalén pudieran pensar o pudieran decir de él. El problema es que con esa actitud, aunque no hubiera sido su intención, él estaba dando a entender que los cristianos gentiles, los cristianos no judíos, tenían que vivir como judíos en obediencia a la ley de Moisés para poder ser aceptados como iguales a los judíos en la familia de Dios. Y por eso el apóstol Pablo reprendió al apóstol Pedro en público, delante de todos en la iglesia de Antioquía. Nosotros encontramos esa reprensión en el capítulo 2, versículos 14 al 21. La semana pasada nosotros analizamos la primera parte de esa reprensión en los versículos 14 al 16. Y ahora vamos a continuar con la segunda parte de esa reprensión en versículos 17 al 21, en donde vamos a analizar el resto de esa reprensión en la cual el Espíritu Santo nos muestra la relación que hay entre el cristiano con la ley del Antiguo Testamento. ¿Cuál es nuestra relación con la ley del Antiguo Testamento ahora que hemos creído en Cristo? En estos versículos vamos a ver en primer lugar que creer en Cristo significa abandonar la ley del Antiguo Testamento. Creer en Cristo significa abandonar la ley del Antiguo Testamento, y eso nos dice en versículos 17 al 19. Y en segundo lugar,
que el cristiano ahora vive la vida cristiana por la fe en Cristo, versículos 20 y 21. Comenzamos entonces con el primer punto, que es el hecho de que creer en Cristo significa abandonar la ley de Moisés. Nuestro pasaje comienza en versículo 17 diciendo: pero si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Notemos que el apóstol Pablo comienza con la palabra pero. Una palabra que nos indica que lo que Pablo va a decirnos a continuación parte de lo que nos ha dicho anteriormente. Anteriormente, en el versículo 15, el apóstol Pablo le dijo a Pedro: nosotros somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Notemos que Pablo señala aquí dos grupos de personas, un nosotros y un ellos. Y nos dice, él mismo define quiénes son los nosotros en este pasaje. Nosotros, dice allí, se refiere a todos los cristianos que eran judíos de nacimiento. Esos son los nosotros, y es importante entenderlo. Eso quiere decir que Pablo mismo, Pedro, a quien le está hablando el apóstol Pablo en este pasaje, recordemos que es parte de la reprensión al apóstol Pedro, y los demás judíos, cristianos judíos que estaban en la iglesia, esos son los nosotros. Pero allí hay otro grupo de personas, un segundo grupo, que son los ellos. Son los pecadores de entre los gentiles. Este grupo son todos los cristianos que no eran de origen judío, así como nosotros no somos de origen judío. Eso quiere decir que si nosotros estuviéramos en la iglesia de Antioquía, nosotros no seríamos parte de los nosotros, seríamos parte de ellos, de los pecadores de entre los gentiles. Pero el apóstol Pablo en versículo 16 le recordó a Pedro que ellos, de la misma manera, es decir, el grupo de nosotros, los judíos que creímos en Cristo, Pedro, Pablo y los demás judíos, de la misma manera que los pecadores de entre los gentiles, dice allí, también habían tenido que creer en Cristo para poder ser justificados. Ellos habían creído en Cristo porque se dieron cuenta de que aún siendo judíos de nacimiento, aún cuando les correspondían a ellos todos los privilegios que ya vimos la semana pasada, aún así ellos entendieron que es literalmente imposible ser justificados por cumplir con la ley de Moisés. Porque la ley que Dios le dio a Moisés demanda una obediencia total y una obediencia perfecta a todos sus mandamientos. El problema es que no hay hombre que haga el bien y nunca peque. El problema no era la ley. El problema es que ni aún los judíos de nacimiento habían podido cumplir con la ley de Moisés. Ese era el problema. El Señor afirma entonces en el Salmo 14, versículo 3, todos se han desviado. Fíjate lo que dice el Señor. Todos se han desviado, a una se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. Ese es el problema. Es por eso que en el Salmo 143, versículo 2, afirma que no es justo delante de ti, hablando de Dios, no es justo delante de ti ningún ser humano. Pero Cristo vino anunciando que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Escucha esto, para que todo aquel, nadie queda fuera, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. De tal manera que el que cree en Él
no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el unigénito, en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que entonces la única manera de ser justificados y de tener vida eterna es creyendo en Jesucristo sin nada más. No le añadimos un más esto, con esto. Es exclusivamente poniendo nuestra fe en Jesucristo. No es creer más bautizarse. No es creer más guardar la ley de Moisés. No es creer en Cristo más portarse bien. Lo que nos salva es exclusivamente creer en Cristo. Y por eso Pablo le recordó a Pedro en el versículo 16 que ellos, los judíos de nacimiento que habían creído en Cristo, ellos, aún siendo judíos de nacimiento, fíjate bien, tuvieron que creer en Cristo a fin de ser justificados por la fe. Pero luego en el versículo 17 añadió que al buscar ser justificados en Cristo, también nosotros hemos sido hallados pecadores. Ahora bien, recordemos que la palabra nosotros se refiere a ¿quiénes? A los cristianos de origen judío, a los cristianos judíos de nacimiento. Pero la palabra también los está relacionando con el otro grupo. Ellos y también nosotros, que son los pecadores de entre los gentiles. Lo que Pablo está diciendo es que al hacer a un lado la ley y al hacer a un lado las obras de la ley para creer en Cristo, también ellos, al igual que los gentiles, terminaron siendo hallados pecadores. Pero ¿cómo es eso? ¿Por qué habían sido hallados pecadores? ¿Y quién es el que los halló pecadores? El contexto nos muestra que Pedro, Pablo y el resto de los judíos cristianos tuvieron que abandonar la ley de Dios como medio de justificación a fin de poder creer en Cristo como el único medio de justificación. Por lo tanto, al abandonar la ley de Moisés como medio para ser justificados, ellos terminaron sin la ley de Moisés. Y a los ojos de todos, terminaron como pecadores exactamente igual que los cristianos gentiles, los cuales no tienen la ley de Moisés. ¿Te das cuenta? Pero eso pudiera dar lugar a un malentendido. Porque si al buscar ser justificados en Cristo, los judíos tuvieron que hacer a un lado la ley, abandonar la ley por completo como medio de salvación para venir a la fe en Cristo, entonces eso podría entenderse, pudiera parecer que Cristo lleva a los judíos a convertirse en pecadores al llevarlos a que abandonen la ley que Dios mismo les dio. ¿No es cierto? Y es por eso que el apóstol Pablo se adelanta a esta objeción en la segunda parte del versículo 17 para mostrarnos que abandonar la ley para creer en Cristo no nos hace pecadores. Abandonar la ley de Moisés para creer en Cristo no nos hace pecadores. ¿Y cómo lo hace? Fíjate bien, él se adelanta a la objeción preguntando, ¿es Cristo entonces ministro de pecado? En otras palabras, ¿acaso Cristo sirve al pecado al promover que los judíos hagan a un lado y abandonen la ley de Dios? Y de inmediato él mismo contesta la pregunta de la manera más enfática que es posible en el griego, diciendo, de ningún modo. De ningún modo.
La Nueva Versión Internacional lo traduce como de ninguna manera. Y la Nueva Traducción Viviente dice, por supuesto que no. Cristo de ningún modo convierte a los judíos en pecadores. Cristo no promueve el pecado al demandar hacer a un lado la ley y las obras de la ley como medio de justificación y de salvación. Y entonces procede a explicarnos esto. No espera que nosotros simplemente digamos, ok, Pablo dice que no, entonces ya, todos creemos que no. Él procede a demostrarlo. Él procede a explicarnos por qué. Y él nos explica en versículos 18 y 19 que más bien es volver a la ley después de haber creído en Cristo lo que nos hace pecadores. Observa versículos 18. Dice, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. Notemos que la palabra porque nos indica que Pablo nos está explicando algo, nos está explicando justo lo que acaba de decir antes. Y el texto literalmente en el griego dice, porque si lo que yo había destruido, de nuevo lo estoy edificando, transgresor a mí mismo me estoy constituyendo. Eso es lo que dice literalmente en el griego. Así que entonces en el texto griego Pablo comienza hablándonos de aquello que él ya había destruido. El verbo destruir, el verbo que él usa destruir allí es un verbo que tiene un significado muy fuerte. Ese verbo destruir significa derribar, significa demoler, significa echar por completo a la tierra, tirar abajo. Y también comunica la idea de poner fin, de abolir, de invalidar, de dejar sin efecto. Y la forma gramatical de ese verbo nos habla de algo que sucedió ya. Algo que ya sucedió, que ya fue completado en el pasado. Así que Pablo había destruido, Pablo había echado abajo, dejado sin efecto, abolido de manera definitiva algo. ¿Qué es lo que había abolido? Ese algo nos dice el contexto que era la ley de Moisés. En otras palabras, para poder creer en Cristo, los judíos tienen que hacer a un lado la ley como medio de salvación. Y hacer eso significa demoler, echar abajo, derribar, abolir la ley de Dios como medio de salvación. No es posible, en otras palabras, no es posible creer en Cristo como medio de salvación y a la misma vez creer en la ley como medio de salvación. No puedes tener ambas. O tienes una o tienes la otra. Y esos dos caminos se oponen, porque la ley no se basa en la fe. La ley no se basa en la fe, al contrario. La ley de Dios establece en Levítico 18, versículo 5 lo siguiente. Fíjate bien. Guardarán, dijo Dios, guardarán mis estatutos y mis leyes, por los cuales el hombre vivirá, si qué. Es condicional. ¿Tú quieres el camino de la ley para alcanzar la salvación? Esta es la demanda de la ley. Tienes que obedecer todos los mandamientos a fin de que puedas lograr tu salvación, a fin de que puedas vivir por obedecer. Así que una de dos. O buscas ser justificado por obedecer la ley de Dios, lo cual es imposible, o buscas ser justificado por la fe en Jesucristo. Tienes que soltar una para agarrar la otra. Pero si ahora
después de haber renunciado a la ley como medio de justificación, después de haber creído en Cristo, después de haber demolido la ley, hecha a un lado, dejada sin efecto, la volvemos a levantar, ahora que hemos creído en Cristo, la volvemos a edificar como autoridad de nuestra vida, es entonces cuando resultamos transgresores. Ese verbo resultar significa hacer resaltar. Hacer resaltar, hacer algo conocido o ser considerado. Así que entonces, aquel que vuelve a poner la ley de Moisés como su autoridad después de haber creído en Cristo, resulta y hace resaltar que es un transgresor. ¿Pero por qué? ¿Por qué si después de haber creído en Cristo solté la ley, me agarro a Cristo y después vuelvo a levantar la ley, por qué resulto ser transgresor? Por 3 razones. Número 1, porque eso significaría soltarnos de Cristo, echar por tierra, destruir, renunciar a la justicia que es nuestra solamente por la fe en Cristo, para aferrarnos a la ley. De esa manera, pecando contra Cristo. Número 1. Número 2, porque eso significaría volver a un callejón sin salida. Volver a un callejón sin salida, porque nadie puede cumplir la ley de Dios como Dios demanda, ya que, como dijimos, demanda obediencia total y absoluta a cada uno de los principios que Él establece, lo cual es imposible, y por eso pone de ejemplo a los judíos de nacimiento. Ellos nacieron con la ley. Ellos son el pueblo escogido de Dios, y ni ellos pudieron obedecer la ley. Y número 3, porque como Pablo mismo nos va a explicar más adelante, el propósito y la función de la ley del Antiguo Testamento jamás fue salvar a nadie. Los 10 mandamientos no tenían la función de salvar a nadie. Muy por el contrario, tenían la función de mostrarnos que somos pecadores, para que al mostrarnos que somos pecadores, nos demos cuenta que no hay nada bueno en nosotros, y si queremos ser salvos, entonces corramos a Cristo. Corramos a los pies de Cristo para ser justificados. Por lo tanto, regresar a la ley significa regresar a ser declarados y condenados como transgresores. Y por eso Pablo dice, nos explica en versículo 19, pues mediante la ley yo morí a la ley. Mediante la ley yo morí a la ley. ¿Para qué? A fin de vivir para Dios. No puedes vivir para Dios, está diciendo el apóstol Pablo, si no mueres a la ley. Y mediante la ley, morimos a la ley a fin de vivir para Dios. Presta atención al argumento del apóstol Pablo. Él no renunció a la ley, él no abandonó la ley de Moisés por su propia iniciativa. Es decir, no dijo, esta manera no me gustó, esta manera es muy difícil, esta manera es imposible, entonces me agarro de esta otra. No lo hizo por su propia iniciativa. Más bien, mediante la ley, Él murió a la ley. ¿Qué quiere decir eso? ¿A qué se refiere? Pablo ya nos ha dicho que los cristianos judíos de nacimiento sabían, fíjate bien, sabían bien que el hombre no es justificado por las obras de la ley. El hombre no es justificado por las obras de la ley. Si el hombre no es justificado, es decir, declarado inocente delante del tribunal de Dios, por medio de la obediencia a la ley, porque nadie puede cumplir las demandas de la ley, entonces, ¿qué hace la ley? ¿Sabes qué hace la ley? Te condena.
La ley solamente puede hacer una de dos cosas. Te declara inocente porque cumpliste todo, o te declara culpable porque fallaste en algo. Eso es lo única, dos cosas que puede hacer la ley. Romanos 3:20 nos explica que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios, fíjate bien, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Esa es la función de la ley. Así que si tú te aprendiste los 10 mandamientos de pequeño y te enseñaron que había que tratar de cumplirlos, solamente pudiste llegar a una conclusión. No, pues esto no se puede. Imposible. Porque mediante la ley viene el conocimiento del pecado. Honrarás a tu padre y a tu madre. Tú no hubieras sabido que eso Dios demandaba si no estuviera allí. Y tú no hubieras sabido que eres un desobediente si no hubiera sido por la ley. Simplemente con ese mandamiento, todos estamos fritos. Romanos 7:7 añade, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Y añade en versículos 11 y 13 que el pecado, el problema no es la ley, no es que la ley sea mala. No, dice, el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó. Y por medio de él, ¿qué hizo? Me mató. ¿Quién hizo eso? El pecado me mató por medio de la ley. Fue el pecado a fin de mostrarse que es pecado al producir mi muerte por medio de lo que es bueno, para que por medio del mandamiento el pecado llegue a ser en extremo pecaminoso. ¿Te das cuenta? La ley de Dios declara expresamente la maldición de Dios para todo aquel que falle desobedeciendo, aunque solamente sea una vez, cualquiera de sus mandamientos. Me mata. Me declara bajo la maldición de Dios, bajo la ira de Dios. Deuteronomio 27:26 nos dice eso. Maldito, esto es lo que dice Dios. Maldito el que no confirme las palabras de esta ley para ponerlas por obra. Más claras las palabras de la Nueva Versión Internacional. Maldito sea quien no practique fielmente las palabras de esta ley. Por lo tanto, puesto que nadie puede cumplir la ley de Dios como Dios demanda, entonces la ley declara bajo maldición aún a los judíos de nacimiento. Y estar bajo la maldición de Dios es estar bajo pena de muerte, pues el Señor mismo nos advierte en Ezequiel 18, versículo 4, el alma que peque, esa morirá. La ley me mata. La ley me mata. Por eso Pablo dice, mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Ya que la ley de Dios lo declaró culpable, ya que la ley de Dios lo declaró bajo maldición, ya que la ley de Dios lo sentenció a muerte, entonces él vino a la fe en Cristo para ser justificado. Y al ser justificado por Dios, por medio de la fe en Cristo, su relación con la ley cambió dramáticamente. Cambió completamente. Él simplemente ya no estaba bajo la ley de Moisés. Ya no estaba bajo su jurisdicción. Ya no estaba bajo su autoridad. Ya no estaba bajo su condenación. Por lo tanto, ahora podía vivir para Dios. Ahora podía vivir para Dios. Y de igual manera los cristianos que no somos judíos, los pecadores de entre los gentiles, podemos vivir para Dios, pero no bajo la autoridad de la ley del Antiguo Testamento. Pero si los cristianos, incluyendo a los cristianos que no somos judíos,
y los cristianos que son judíos de nacimiento, si todos hemos muerto a la ley y ya no vivimos bajo la ley del Antiguo Testamento, entonces, ¿cómo debemos vivir? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, la manera en que debemos vivir como cristianos. Seamos judíos o seamos gentiles. ¿Cuál es la manera? Y el apóstol Pablo comienza enseñándonos cómo debemos vivir, y para enseñarnos cómo debemos vivir nos enseña qué es lo que ha sucedido dentro de nosotros en el momento en que creímos en Cristo. Fíjate bien lo que nos dice en el versículo 20. Con Cristo he sido, ¿qué? Crucificado. Resultado, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya no soy yo el que vive. Eso significa que todos aquellos que hemos creído en Cristo, desde el momento en que creímos en Cristo, fuimos crucificados con Él. Tú no te crucificas a ti mismo. Es algo que tú no hiciste. Tú creíste en Cristo y tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Eso quiere decir que nuestro viejo hombre, es decir, quien nosotros éramos antes, ese es nuestro viejo hombre. Quien nosotros éramos antes, cuando todavía estábamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Nuestra vieja naturaleza que amaba el pecado y se deleitaba en el pecado y vivía según la corriente de este mundo. Sin embargo, ese antiguo yo, al creer en Cristo, fue clavado juntamente con Él en la cruz. Eso cambia totalmente el panorama de cómo debemos vernos. Eso significa que ya no eres la misma persona que eras antes. Porque tu viejo hombre, que fue crucificado juntamente con Cristo, ya no gobierna. Ya no gobierna. Ya no estás obligado a hacer su voluntad, pues su poder ha sido roto. A lo mejor tú te sientes la misma persona, porque vienen a ti los mismos pensamientos, las mismas intenciones, las mismas tentaciones, pero tú tienes que darte cuenta, ya fue crucificado con Cristo. Ya fue crucificado con Cristo. Romanos 6, versículos 6 y 7 nos dice que nuestro viejo hombre fue, tiempo pasado, crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. ¿Te das cuenta? Si tú no te das cuenta de eso, si tú no estás consciente de eso, si tú no te recuerdas a ti mismo, este hombre que desea esas cosas, esta mujer que antes deseaba estas cosas, ya se murió, no soy yo. Y por eso Pablo dice, y ya no soy yo el que vive. Ya no es ese antiguo yo el que vive. ¿Ahora qué? Cristo vive en mí. Ahora Cristo vive en mí, dice en el versículo 20, la segunda parte. Ahora Él me ha hecho una nueva criatura. Él ha cambiado mi corazón de piedra por un corazón de carne. Por un corazón que es sensible a Él, por un corazón que anhela estar con Él, que busca obedecerlo, que odia el pecado, que se siente mal y frustrado y sucio cada vez que cae y desobedece a Dios y que quiere vivir para la gloria de Dios. Ese no eras tú antes. Ahora eres esa persona
desde que tú creíste en Cristo. Y eso te lleva a ti a examinarte a ti mismo, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Que nos examinemos a nosotros mismos para ver si estamos en la fe o no. Porque el cristianismo no es un cambio de religión, eso es algo externo. El cristianismo genuino es un cambio de naturaleza. Y entonces yo puedo examinarme a mí mismo y decir, híjole, yo todavía caigo, pero híjole, no quisiera caer y me siento tan mal y me aborrezco a mí mismo cada vez que caigo, cada vez que digo lo que no debo decir. Eso es muestra de que no soy el mismo que era antes. Y también en tu vida. También en tu vida. Y no solamente eso, sino que ahora Cristo vive en nosotros de manera permanente. Cristo no está en la iglesia y tú vas y lo visitas. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. Cristo está contigo 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Cristo vive en ti. Cristo vive en ti. No es que en la mañana o a la hora que tú tengas tu devocional, tú vas a visitar a Cristo, como decía una canción, una cita con Cristo, y luego dejas a Cristo allí. Eso no es bíblico. Cristo vive en ti. Y a donde tú vas al trabajo, Cristo va contigo. Y si vas a la escuela, Cristo va contigo. Y sin importar las circunstancias por las que tú estés pasando, Cristo está contigo porque Cristo vive en ti. En Romanos 8:9, Pablo llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo. Y en versículo 10 nos dice que Cristo está en ustedes. Y también en 2 Corintios 13:5 nos asegura, Jesucristo está en ustedes. Pero ¿cómo está en nosotros? ¿Qué no está en el cielo? Está en nosotros en la persona del Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros. Y entonces la nueva vida que ahora vivimos es totalmente diferente. Como resultado debe de ser totalmente diferente. Porque como resultado de eso nos dice en la última parte del versículo 20, y la vida que ahora vivo en la carne. Todavía estoy en la carne. Pero la vida que ahora vivo en este cuerpo, en esta carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que entonces los cristianos, seamos judíos o gentiles, no debemos vivir la vida cristiana poniendo la ley del Antiguo Testamento como nuestra autoridad, ni tratando de cumplir la ley de Moisés, porque el cristiano ya no está bajo la ley de Moisés. Hemos muerto a la ley por medio de la ley. Más bien, debemos vivir la vida cristiana por la fe en el Hijo de Dios. Así debemos vivir. Romanos 7:4 nos dice, hermanos míos, también a ustedes se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Han muerto a la ley. No solamente los judíos cristianos, también los cristianos gentiles. Se les hizo morir a la ley por medio del cuerpo de Cristo. Fíjate bien, ¿para qué? Para que sean unidos a otro. ¿Te das cuenta cómo no puedes tener los dos? Se les hizo morir a esto para que entonces puedan ser unidos a otro, aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Por su parte, Romanos 6, versículos 12 al 14 nos dice, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias. No le obedezcan.
Todavía te va a decir esa voz dentro de ti, pero esto te gusta. Esta es la oportunidad que no te puedes perder. No se volverá a repetir. Si tú dices que no, no volverás a tener esta oportunidad. ¿A alguien más le viene ese pensamiento además de a mí? Fíjate bien. Ni presentes los miembros de tu cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros como instrumentos de justicia, porque el pecado ya no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero el hecho de que los cristianos ya no estemos bajo la ley del Antiguo Testamento no significa antinomianismo, porque luego nos acusan de antinominianos. ¿Sí? No significa, ok, si ya no estamos bajo la ley de Moisés, entonces podemos vivir como queramos. No. No, de ningún modo, por supuesto que no. De ninguna manera. Pablo mismo nos dice en 1 Corintios 9, versículos 20 y 21, yo no estoy bajo la ley, aunque no estoy sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. No estamos sin ley, pero no es la ley del Antiguo Testamento. Los cristianos estamos bajo la ley de Cristo. Así que ya no vivimos tratando de cumplir la ley de Moisés, sino que vivimos bajo la ley de Cristo, siguiendo las instrucciones del Nuevo Testamento. Eso tampoco significa que el Antiguo Testamento ya no sea de utilidad para el cristiano, porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Sino más bien, aplicamos las enseñanzas del Antiguo Testamento a la luz de las enseñanzas del Nuevo Testamento. Eso es lo que hacemos. Tratar de ganar la salvación por medio de la obediencia a la ley de Moisés es negar la gracia de Cristo. Y Pablo por eso concluye en versículo 21 diciendo, no hago nula la gracia de Dios. No hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. El verbo hacer nulo tiene el significado de renegar, despreciar, rechazar, anular. Así que los cristianos, sean judíos de nacimiento o pecadores de entre los gentiles, vivimos por la fe en Cristo, motivados por el amor que Cristo nos mostró, porque Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Añadirle las obras de la ley a la fe en Cristo como requisito para ser justificados es hacer nulo, es rechazar, es despreciar, es renunciar a la gracia de Dios. Porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si fuera posible que el pecador pueda ser declarado justo delante de Dios, o añadirle a su salvación por medio de la obediencia a la ley de Moisés, entonces Cristo murió en vano. Cristo murió en vano si hay otra manera de salvarnos. Cristo murió en vano si nosotros tenemos que añadirle algo a su sacrificio en la cruz. Cristo murió en vano si podemos salvarnos por nuestra obediencia a la ley de Moisés, pero Cristo no murió en vano. Cristo no murió en vano. Su sacrificio fue suficiente. No necesita que nosotros le añadamos nada más. Completo, suficiente.
Jesús mismo dijo en la cruz, consumado es. ¿Sabías que ese es un término de contabilidad? En donde dice la deuda saldada, en ceros. Por lo tanto, no nos presentamos delante de Dios diciendo, es que yo voy a la iglesia todos los domingos, es que yo leo tu palabra, como si eso fuera algo que le añade o algo que obliga a Dios. Si tú vas con Dios diciéndole es que yo hago, ¿sabes qué te diría Dios? Ese es tu deber. Eso es por tu bien. A mí no me añade nada. A mí no me hace más Dios o menos Dios si tú no lo haces. Es por tu bien. Vivamos pues la vida cristiana, no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de Él. Vivamos más bien por la fe en Cristo. Porque esa fe en Cristo, en respuesta al amor que Él me mostró, en respuesta a que Él nos ha hecho nuevas criaturas, en respuesta a que Él ha puesto su Espíritu en nosotros, entonces ¿sabes qué hace el cristiano? Sigue la ley de Cristo. Y se deja ser guiado por el Espíritu Santo de Dios, que por cierto nos guía no a través de cosas místicas y visiones y sueños, nos guía a través de su palabra, a la verdad de Dios, y nos capacita de tal manera que podamos vivir conforme a lo que Dios mismo nos ha revelado por medio de Él. Vivamos pues como cristianos por el Espíritu y no por la ley. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Cuán impresionante es lo que tú has hecho. Gracias. Porque la ley nos declara culpables, nos declara bajo maldición, nos sentencia a la pena de muerte y somos culpables, pero mediante tu santa, justa y perfecta ley es que podemos ver que no hay manera de lograr nuestra salvación por nuestros propios esfuerzos. Y entonces miramos a Cristo y miramos el sacrificio de Cristo en la cruz y corremos a sus pies como mendigos clamando, ten piedad de mí, que soy pecador. Y es así que hemos encontrado salvación, es así que hemos sido declarados justos. Líbranos entonces de volver a edificar lo que en otro tiempo destruimos. Ayúdanos, Señor, a vivir como nuevas criaturas que tú nos has hecho, escuchando tu voz en tu palabra y dejándonos guiar por el Espíritu que nos convence de pecado, que nos redarguye de pecado, que nos guía por medio de tu palabra, que es la verdad, a hacer tu voluntad, Señor. Ayúdanos a vivir de esa manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.